Colombia durante los últimos años y hace también ya tiempo es normal que las personas quieran constituir una sociedad en el exterior, principalmente Estados Unidos, porque es el país económicamente más poderoso del mundo, es un país cercano, tiene una moneda muy fuerte. ¿Cómo se constituye una sociedad en Estados Unidos? ¿Cuáles son los impuestos que paga un colombiano? Hoy no quiero hablar sino del colombiano. Un cordial saludo para todos. Hoy tenemos una visita muy especial en nuestros ya acostumbrados videos acerca del mundo empresarial, en temas tributarios, en temas comerciales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Roger. Durante los últimos años, durante los últimos 30 años, el comercio a nivel mundial, pues siempre hemos escuchado esa palabra de la globalización, pero ya hoy no la vemos desde un punto de vista teoría, sino que la vemos desde una óptica ya práctica y pura. En Colombia, durante los últimos años y hace también ya tiempo, es normal que las personas quieran constituir una sociedad en el exterior, principalmente Estados Unidos, porque es el país económicamente más poderoso del mundo, es un país cercano, tiene una moneda muy fuerte. Y hay que negarlo que Estados Unidos es muy grande y hay unas oportunidades increíbles. Y por ello muchas personas se animan a tener sus recursos allá, a comprar propiedades allá o a simplemente también hacer negocios allá. Por ello, Dani, quiero hacerte muchísimas preguntas acerca de cómo se constituye una sociedad en Estados Unidos, cuáles son los impuestos que paga un colombiano. Hoy no quiero hablar sino del colombiano que paga allá. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es: Colombia, conocemos nuestro sistema societario y tributario, ¿es parecido al de Estados Unidos o es algo totalmente diferente a lo que naturalmente conocemos? Hola, Roger. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me gusta estar en estos espacios donde podemos hablar de estos temas muy interesantes. Y pues para responder tu pregunta inicialmente te comento que es muy distinto. Comenzando que en Estados Unidos contamos con 50 estados a nivel federal y cada estado tiene su jurisdicción. Es decir, que dependiendo del estado en el cual el contribuyente se encuentre, va a tributar a nivel estatal y va a tributar también a nivel federal. Ok, en Colombia pasa algo muy parecido, que nosotros tributamos a nivel nacional y a nivel departamental y a nivel municipal. Y algunos impuestos son nacionales y otros, pues, lo que llamamos territoriales. Entendería que en una equivalencia al federal y a nivel de estados, ¿es algo similar o no? Correcto, es similar, pero depende de la jurisdicción. En el caso de Colombia, estamos hablando nacional, estamos hablando municipal, ¿cierto? En Estados Unidos hablamos también de condados, que sería el equivalente al de los municipios. Estamos hablando de nivel nacional, estamos hablando de nivel federal. ¿Qué pasa? Que existen estados que no tienen impuestos estatales. Y para los extranjeros, en el tema que nos compete hoy, que es para los colombianos, no poseen impuestos estatales para extranjeros, dependiendo de la jurisdicción y también dependiendo de la sociedad que tengan en el extranjero. Ok, entendiendo eso, Dani, quiero comenzar entonces con mi segunda pregunta, y es: ¿cuáles son los tipos societarios que hay en Estados Unidos? Y si podemos tener un poco de similitud o hacer una pequeña analogía comparado con Colombia. Claro que sí. En Estados Unidos hay múltiples tipos de sociedades, pero las más comunes, que son las que me gustaría mencionar aquí porque son las que más se pueden asimilar a las de Colombia, están las sociedades que son las LLCs. Se le conoce como la Limited Liability Company, podría ser el equivalente a una SAS, y a una limitada tienen pues connotaciones parecidas. Están también las corporaciones, que pueden ser similares a una anónima, pero siempre tienen cualidades distintas. Igual, dependiendo del estado en el que se aperture, va a conllevar ciertas obligaciones y responsabilidades, como bien lo mencionábamos, a nivel estatal y a nivel federal. Pero vuelvo y menciono el tema que estamos hablando de colombianos. Entonces, cuando hablamos de un extranjero, en este caso el colombiano, en Estados Unidos, va a conllevar ciertas obligaciones y responsabilidades que tenga con el tipo de sociedad que desea aperturar. Pero hay un tema muy importante que cabe resaltar, que es la residencia fiscal. Vale. ¿Cierto? La residencia fiscal. Si somos residentes fiscales en Colombia, en Estados Unidos vamos a tributar como no residente.
Pero si somos residentes fiscales en Estados Unidos, vamos a tener que tributar como se tributa en Colombia, que es presentar una renta mundial. ¿Cierto? Ok. Ahora, volviendo con este tema de las sociedades, hablando de la LLC y de la COR, que son como las más tradicionales, tengo entendido que, y voy a ponerte el caso de Colombia, cuando uno abre una sociedad en Colombia, llámese limitada, llámese SAS, en este caso aquí una LLC o una COR, uno solo tiene dos caminos, o es régimen ordinario, que es, tienes unos ingresos, unas deducciones y pagas sobre eso una tarifa fija. O dos, te vuelves régimen simple de tributación, que es algo muy particular que tiene Colombia y es que pagas el impuesto con base en el ingreso. Tengo entendido que en Estados Unidos no opera así, es totalmente diferente. Y quisiera hacer eso porque ahorita me quiero volver a la sociedad como para entender, Dani, si yo soy el LLC Core o cómo funciona ese sistema hablando de una sociedad. Claro que sí, Roger. Te explico un poco acerca del tema. Pongamos los dos ejemplos que estamos hablando, ¿cierto? Una LLC y una corporación. Ajá. Si hablamos de una LLC de un solo miembro, es decir, un solo socio, se le conoce como un pass-through entity. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad va a recaer sobre la declaración de renta de la persona natural, que sería el socio de la sociedad. Wow, párame un momentico porque en Colombia siempre se ha tenido un sueño y es que, y hago esas preguntas con Colombia y Estados Unidos para que las personas que nos están escuchando pues se pueda hacer lo más entendible posible. Estamos hablando que es el equivalente a que si yo creo una SAS en Colombia, la que tributa no es la SAS. Correcto. Es Roger Román, que coge todos los ingresos de la SAS, coge todos los costos de la SAS y quien paga el impuesto soy yo. Correcto. Ok, que eso sería lo realmente lógico, porque yo no me voy a cruzar dividendos con yo mismo, ¿no? Exacto. ¿Y qué estaríamos tributando? Estaríamos tributando las ganancias o pérdidas que tuvo tu empresa, pero en un formulario anexo a tu declaración de renta como individuo. Ok. A diferencia de una LLC que tenga dos o más miembros, que se le conoce como un partnership, esta sociedad sí debe presentar un formulario de declaración de renta de persona jurídica. Se le conoce como el formulario 1065 y sí va aparte al formulario de declaración de renta de persona natural. ¿Qué sucede? Que en ese formulario del partnership se presenta un anexo que se llama el K1. Digamos que tú y yo somos socios de una LLC, somos dos miembros y tenemos cada uno 50% y 50% de participación accionaria. Cuando presentemos la renta de esta declaración, vamos a emitir un formulario que se llama K1 y en el K1 que indicamos la pérdida y ganancia que tuvo la sociedad en un año gravable. En este caso, te reportaremos a ti un K1 con el 50% y me reportarán a mí un K1 con el 50%. Pero ese K1 quien paga es la sociedad o cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, porque recae al final sobre nosotros. Ok, eso es si somos LLC. Correcto, si somos LLC. Ahora vámonos a la corporación. Ok. En un caso de la corporación, vamos a encontrar ya una diferencia de sociedad con respecto al nivel de tributación. ¿Qué pasa? Que a nivel de corporación tributamos doble. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un impuesto corporativo y vamos a tener también un impuesto a los dividendos. Ok, vale, si yo no distribuyo dividendo no tengo que pagar el dividendo. Correcto, pero al distribuirlo, siendo una corporación, sí vamos a tener que pagar el impuesto a los dividendos. Solo si lo distribuyo. Correcto. Ahora, en la COR o en la LLC, me devuelvo nuevamente al régimen societario. En la LLC puedo ser yo solo el constituyente y tanto en la COR o obligatoriamente en la COR tienen que haber varios accionistas o puede ser uno solo. Cuando estamos hablando de una LLC y una corporación, puede ser uno, dos o más socios. ¿Qué pasa? Que cuando tú aperturas una sociedad en los Estados Unidos, tienes que de entrada establecer cuántos socios van a haber. Inclusive uno de los socios puede ser una persona jurídica. Pero en el caso de la corporación, se te va a dar un tratamiento como lo mencioné inicialmente. Si hablamos de una LLC de un solo miembro, se le da la connotación automática de disregarded entity, que es de un solo socio. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos existe unas cualidades distintas en Colombia que quisieras explicarles un poquito mejor. Cuando nosotros aperturamos una sociedad en Estados Unidos, pongamos el ejemplo de una LLC de dos miembros, como lo hablábamos ahorita, estábamos hablando de un partnership, ¿cierto?
el IRS, que es la autoridad fiscal a nivel federal, Era el equivalente a la DIAN. el equivalente a la DIAN nos va a decir, ustedes van a tributar como partnership y van a presentarme a mí anual la forma 1065. Pero nosotros podemos optar por tributar distintamente a esa forma. Es decir, podemos ser una LLC partnership, pero le podemos decir al Estado, al IRS, que podemos optar por tributar como una corporación. Solamente para fines tributarios. No para fines societarios. Para fines tributarios podemos optar por hacer eso. Es algo distinto pues que sucede en Estados Unidos y que sirve mucho para temas de planeación tributaria. Volviéndome y enfocándome un poco en la LLC, Dani, somos los dos socios. Quiere decir que al final vuelve y juega. Cada quien declara en su renta. Es decir, hay una declaración, entendí, que presenta la LLC, pero hay unos formularios anexos y ese formulario anexo yo después lo voy a incorporar en mi renta. Correcto. Es decir, sigue transparentando de forma directa en la renta de Roger. Correcto. O sea, a pesar de que somos socios como partnership, la sociedad presenta una información, pero no paga, porque quien paga somos nosotros. Correcto. Pero también podemos optar por decir, no queremos eso, sino que queremos pagar como una corp. Exacto, no pagar como una corp, sino tributar como una corp. En este caso, uno de los vehículos legales que se utiliza en Estados Unidos, los más apetecibles son las LLCs, pero para efectos de impuestos se reconocen como una corporación S. Es una forma para evitar también el de doble tributar, y pues hay estados que poseen impuestos estatales, entonces es una forma muy apetecible para poder reducir pues el pago de impuestos en Estados Unidos. Ok, entonces si tomamos la decisión de irnos por una corp, ya nosotros no pagaríamos el impuesto, quien lo pagaría es la corp. Es correcto. Vale, pero siendo LLC, si se llegan a distribuir dividendos, pagaríamos si nos vamos por el modelo corp. En caso de distribuirlo como una corporación, sí, pero es porque en la corporación está sujeta al impuesto de los dividendos. En cambio, en una LLC los dividendos se reconocen como ingresos ordinarios, por ende siguen siendo taxados a nivel de LLC. Ok, vale, entiendo. Dani, quiero irme volviendo y recapitulando porque me ha encantado lo que nos estás diciendo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de una LLC y cuáles son las ventajas y desventajas de una corp? Bueno, es una pregunta muy buena, Roger. Te comento que al aperturar una empresa, pues lo que más se aconseja es una LLC si estás comenzando, si es una startup o si simplemente va a ser un vehículo legal con un fin patrimonial, ¿cierto? Pero si estamos hablando de una empresa grande, es más aconsejable que sea una corporación. ¿Qué sucede? Que ambos tienen distintas connotaciones y pues para efectos de socios, para efectos societarios, para efectos tributarios, se le dan distintos manejos. Y si vinculamos otras jurisdicciones, no otros estados de Estados Unidos, sino otros países, pues ya tendríamos que ver cómo se le daría el manejo, porque ahí es donde entra la planeación tributaria internacional. En ese sentido, Dani, quiero referirme a lo que estamos viviendo hoy día en Colombia con las personas que abren en Estados Unidos. Que valga la pena decir que en otros videos vamos a hablar desde el punto de vista de Colombia, qué consecuencias hay de abrir una sociedad en el exterior, pero lo vamos a ver en otro episodio. En Colombia se ha vuelto una costumbre de ver 4 tipos de inversionistas en Estados Unidos. El primero es el inmobiliario. Naturalmente, Miami tiene yo creo que la mitad del Miami es latina. Y sin duda alguna habla hispana, o sea que naturalmente se vuelve un sector muy atractivo para el colombiano. Correcto. Entonces, inversión inmobiliaria. Otros tienen altos fondos de liquidez, prefieren tenerlo en una moneda más sólida que el peso colombiano y toman la decisión de crear una sociedad o para simplemente tener fondos de liquidez afuera. Otros lo hacen para efectos patrimoniales. Dicen, no, yo quiero que mi testamento, toda mi fuerza o todo mi holding esté en Estados Unidos, cosa que si el día de mañana yo no estoy, pues desde allá yo haga todo el trámite sucesoral y tengo un trust allá. Y un cuarto es que efectivamente voy a hacer negocios allá. Voy a poner un ejemplo. Russell Bedford viene a abrir una sociedad en el exterior y comienzo a prestarle servicios a clientes. O también tengo todos mis clientes en Estados Unidos, pero la capacidad de producción la tengo en Colombia. Entonces prefiero facturar desde una empresa en Estados Unidos que Colombia directamente a Estados Unidos por muchos factores. Quiero arrancar con este primero. Roger Román tiene algo de liquidez, toma la decisión de constituir una sociedad afuera para la compra de un bien inmueble. ¿Cuál es la sociedad recomendada y por qué?
y qué efectos fiscales tiene. La sociedad recomendada para el caso que nos plantea Roger sería una LLC y te explico el por qué. Si eres tú el que va a invertir en un bien inmueble, Sí. el mejor vehículo legal, como lo hemos mencionado, es mediante una sociedad, en este caso una LLC. Primero, porque estamos protegiéndonos, te estás protegiendo. Ok. El tema de liability, ¿cierto? El día de mañana, si te ves sumergido en un escenario donde te quieren demandar, te quieren embargar, pues vas a proteger y te vas a blindar. Tú como Roger Román no vas a tener posesión de nada, sino de la sociedad como tal. Segundo, está el tema tributario, pues no es lo mismo que tú tributes en Estados Unidos y que tengas ese bien inmueble en cabeza tuya, a que lo tengas en cabeza de una LLC. Ok. Vamos a tener pues un tema tributario que va a ser menos oneroso como persona jurídica, en este caso la LLC, que tú como Roger, persona natural. A pesar de que soy un no residente, pagaría impuestos en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Vale. ¿Qué sucede? Que cuando aperturamos una sociedad, invertimos en un bien inmueble, ponemos este bien inmueble en cabeza de la sociedad, ¿cierto? Ujú. ¿Qué sigue después de ahí? ¿Qué quieres hacer con ese bien inmueble? Podemos Rentarlo. Podemos tener varias situaciones, ¿cierto? Lo puedes habitar, lo puedes rentar, ya sea en un Ujú. Airbnb, ya sea que lo pongas pues en un canon de arrendamiento, que te lo maneje una inmobiliaria. Y esto va a hacer que tú percibas un ingreso de fuente americana, Ok. el cual va a estar taxeado a nivel federal y estatal, dependiendo de dónde se encuentre el bien inmueble. Ok. Vamos a suponer Miami. Listo, estamos en el estado de la Florida. Eso quiere decir que no vas a tributar a nivel estatal, sino a nivel federal. ¿Y qué sucede? Que como tenemos un bien inmueble bajo una sociedad y esta sociedad está percibiendo ingresos por arrendamiento, le podemos asignar costos y gastos que nos podemos deducir para efectos de renta. Ok. Pero esa renta no la va a hacer la sociedad, la voy a hacer Roger Román. Es decir, Roger Román sería un declarante de renta en Estados Unidos. Correcto, pero de entrada te diría que optemos por reconocer a esta sociedad LLC para efectos tributarios como una corporación S. Pero el régimen societario sería en cualquiera de los casos LLC. Correcto. ¿Qué pasa? Que también es una pregunta muy frecuente. Yo compro el inmueble, tengo la LLC y es la famosa pregunta. Yo muero y dejo todo a nombre de mi querida Lucía Román. ¿Qué impuesto me genera eso ahí? Muy buena pregunta, Roger, y es una de las razones por las cuales es más recomendable realizar la inversión mediante una LLC. Ok. ¿Qué sucede? Si el día de mañana tú falleces, Dios no lo quiera, y el bien inmueble está a título personal, es decir, a nombre tuyo, va a ser un problema y va a ser tedioso el tema de la sucesión, debido a que el bien inmueble va a tener que pagar un impuesto que podría llegar a ser hasta el 40% del valor del inmueble, Ok. y Lucía, tu hija, no podría gozar de ese bien inmueble hasta que el Lo Estado no pagues y no te lo libere. En Ok. Estados Unidos existen distintas cortes para temas de sucesión y es un proceso que puede tardar 12 meses o hasta inclusive más. Ok. En cambio, si tenemos el bien inmueble a En la- nombre de una LLC, este bien inmueble puede ser considerado como un activo de la sociedad y pues lo que va a heredar el día de mañana Lucía van a ser las acciones de la sociedad. Pero sería el mismo trámite. O el trámite sería distinto, Ok. porque no estaríamos haciendo un proceso de sucesión como título personal, sino ella estaría recibiendo las acciones o la participación accionaria que pues tú tengas en tu sociedad, ¿cierto? También tendría que pagar el impuesto de sucesión por esas acciones. Sí, pero sería de una forma muy distinta como título personal. En Colombia sería algo muy similar. Veo que una gran ventaja de esto, y sigo con el inmueble, es la costumbre que hay de crear sociedades allá. Correcto. El problema aquí de crear sociedades en Colombia, siendo un pareto, es que cuando uno crea una sociedad y pone un bien inmueble, pues la escritura vale un dinero, ¿no? Pasarlo a un bien inmueble. Y dos, pues la sociedad hay que cubrir unos impuestos. Y si yo le saco dinero a la sociedad para pasármelo a mí, cubrir mis gastos, hay un impuesto al dividendo. Entonces pago en la sociedad y pago dividendo, y lo cual pues no termina siendo rentable, siendo una doble imposición. Acá en Estados Unidos la ventaja que veo es que pago un solo impuesto en cabeza de. Correcto. Ok. Ese primero, entonces, compra bien inmueble, LLC. ¿Qué tanto cuesta crear una sociedad LLC para eso? Bueno, para poder constituir una LLC, en este caso estamos hablando de Florida, porque estamos en Miami, estamos en el condado de Miami-Dade y estamos regidos bajo la División de Corporación de Florida. Existen distintos tipos de precios, dependerá de lo que tú quieras hacer, pero a la final, si estamos hablando del mismo escenario, Ok. de realizar una sociedad
netamente patrimonial o simplemente para efectos de la inversión del bien inmueble, con $500 o $1,000 podemos realizar la apertura de la sociedad sin ningún problema. Una pregunta, Dani. Aquí en Colombia hay un problema, es que cuando yo creo una sociedad y le pongo mucho capital, pago impuesto por ese registro de capital. Allá no hay ese impuesto por el registro de capital. No, inclusive no tenemos que realizar este paso porque estamos hablando de una LLC. En la corporación ya serían otros requisitos distintos y pues habrían otros documentos societarios y certificados a emitir ante pues la división estatal para poder realizar estos trámites, pero una LLC es mucho más sencilla y muy fácil de aperturar para lo que queremos lograr, ¿cierto? Ok, voy para el segundo escenario. Yo tengo una alta liquidez, tengo fondos y a título personal, Roger Román, digo, voy a crear una sociedad en el exterior y le voy a aportar un dinero, porque yo prefiero tener mi dinero en una sociedad americana. La aporto en una sociedad americana. ¿Cuál es el vehículo societario más adecuado? ¿Qué voy a buscar? Comprar inversiones en bolsa, rendimientos financieros, fondos de inversión. ¿Cuál sería el vehículo adecuado? La LLC sería el vehículo adecuado para el caso que me estás exponiendo. Tiene un tratamiento muy similar al que estábamos hablando anteriormente, que es el del bien inmueble, porque al final queremos es llevarnos el dinero a Estados Unidos con una finalidad, que es invertir, ¿cierto? Y mientras invertimos o mientras optamos por dónde vamos a poner nuestro dinero, podemos realizar pues todo el trámite de apertura de la sociedad y de tener ese dinero en la sociedad. No, pero yo comienzo a invertir desde la sociedad, compro acciones en bolsa, percibo puro rendimiento financiero. Eso sigue siendo más adecuado la LLC. Correcto. Russell Bedford toma la decisión y dice, tengo muchos clientes de Estados Unidos y prácticamente todos mis clientes son de Estados Unidos, pero mi fuerza laboral es Colombia. Prefiero tener una sociedad en Estados Unidos y yo les cobre a ellos directamente, porque a veces pasa con Colombia, si alguien nos viene a cobrar de Guatemala, pues preferimos que nos tenga una sociedad colombiana y le paguemos a la colombiana y que él se entienda con su sociedad de Guatemala. Algo muy parecido sucede. Pero yo la creo allá, tengo mi fuerza laboral en Colombia, cobro en Estados Unidos. ¿Cuál es el vehículo adecuado? Para poder realizar este trámite, la LLC sigue siendo el vehículo adecuado. ¿Y por qué te lo planteo siempre? Porque estamos hablando de un extranjero, ¿cierto? Y porque estás hablando de que eres único socio. Recordemos de que si involucramos más socios, y estos socios pueden ser americanos, o inclusive todos los socios de lo que hablemos pueden ser extranjeros, podríamos optar por una corporación. Pero siempre recomendarle la LLC entrando pues por el tema tributario, es correcto. Pero en este caso que estás planteando, que es muy interesante, al momento de uno realizar cobros en el exterior por un servicio prestado en el extranjero, lo cual se le conoce como una exportación de servicios, pues lo hacen muchos extranjeros, muchas empresas extranjeras que realizan pues el mismo caso que estás planteando. La LLC sería pues el mejor vehículo legal. Ahora, hago esta pregunta que es importante. Sé que estamos hablando de sociedad, pero en eso quiero profundizar un poco, Dani. Yo desde Colombia, que tengo el equipo, presto el servicio, desde Colombia hacia Estados Unidos no cobro IVA, pero como se lo voy a cobrar a una sociedad americana y la americana se lo va a cobrar a la otra americana, ¿ahí entre ellas dos se habría IVA o tampoco hay? En este caso no habría IVA porque el servicio tendría que estar grabado y pues en Estados Unidos, en Florida, pues en el estado que estamos hablando nosotros, todos estos servicios pues de consultorías, de asesorías y demás no están grabados con IVA, entonces no habría lugar a un impuesto del pago del IVA. Pero es porque no están grabadas, pero no porque sea una exportación. Correcto, porque no están grabados. Ah, ok, es decir, cuando yo opero en la Florida, ¿qué pasa si mi cliente está en Nueva York? Ahí sí es una buena pregunta. Depende de dónde esté ubicado el cliente y depende la jurisdicción, pues que lo que estamos hablando es de otro estado, haría lugar a otros impuestos. No sería IVA como tal si estuviésemos hablando del mismo servicio, pero sin embargo hay estados que tienen pues jurisdicciones distintas y tienen tarifas distintas y puede que en Florida esté no grabado y puede que en New Jersey esté grabado. Ok, o sea que sí valdría la pena que Colombia cobre directo. Correcto, pero igual debemos hacer siempre la triangulación o la asesoría previa para poder ver cómo lo manejamos, ¿cierto? Ok. Porque el ingreso que se perciba de fuente americana es el que va a estar taxeado y vamos a tener que tributar. Ok, ahí estábamos hablando, entonces casi que en todos los caminos conduce que lo mejor camino para un colombiano que quiera hacer ese tipo de negocio es una LLC. Correcto. Quiero pasarme al tema impositivo. Colombia tiene la tarifa de renta corporativa, impuesto general del 35%, una tarifa absurdamente elevada. Y a título de persona natural, en el último tope o en el último rango, tenemos una tarifa del 39%.
Y fuera de eso tenemos un impuesto a los dividendos cuando se lo pagamos a empresas extranjeras o a no residentes del 20%. Y para las personas naturales casi que llega también a un 20%, depende de unos rangos. Eso hablándolo en tarifa. ¿Cómo están las tarifas de Estados Unidos? En Estados Unidos las tarifas están similares a las de Colombia, pero cabe resaltar que hay que caer en el bracket correspondiente para poder tributar. Puede ser desde el 10% hasta el 37%, hablando de una LLC, ¿cierto? Para aclarar entonces ese punto, primo, el bracket de Colombia es, el último punto es 39%, pero utilidad más o menos unos $300,000. Para Estados Unidos, ¿cuál es la tarifa o cuál es el último bracket? Y es ingreso, utilidad, ¿cómo es? En Estados Unidos los ingresos que van a estar taxados a nivel federal son del 10% hasta el 37%, que sería el último bracket en el que quedaríamos. Y deberías de tener un ingreso, percibir ingresos de fuente americana de $500,000 aproximadamente para arriba para poder tributar a esa tarifa. Del 37, indistintamente la utilidad. Correcto. O sea, yo facturo $1,000,000, ya obligatoriamente voy al 37. Es correcto. Así la utilidad mía sean $10,000. Es correcto. Ahora, en ese sentido, Dani, una inquietud que me genera ahí. Si el último bracket es que tengo ingresos superiores a $500,000, es que sea de fuente americana, que me llama la atención eso. Entonces, si yo soy no residente y percibo, por ejemplo, tengo una sociedad que no tiene ventas en Estados Unidos, no que la utilizo como vehículo para comprar proveedores internacionales y venderle a Colombia. En este caso estaríamos hablando de una offshore, ¿es correcto? Esa offshore paga impuesto en Colombia. Por ejemplo, en Panamá no se paga impuesto porque es renta extranjera. En Estados Unidos funciona igual. Correcto, no estaríamos pagando impuestos porque no estamos generando un nexus económico con dicho estado o con dicha jurisdicción. Al no percibir un ingreso de fuente americana y al no tener un nexus económico, es decir, no tenemos una presencia física, no tenemos un local comercial, no tenemos empleados allá, no estaríamos pagando impuestos, no tenemos la obligación de tributar. Ese tema me llama mucho la atención y te voy a profundizar sobre ello. Pero devolviéndome a los temas de las tarifas. La natural entonces va del 10 hasta el 37 y el tope el 37 si tengo ingresos superior a $500,000. ¿Cuál es la tarifa corporativa y el dividendo? La tarifa corporativa que pagaría una corporación en el estado de la Florida sería del 5.5% a nivel de sus ingresos que perciben en un año grabable. Ok, ¿ingresos o utilidad? Ingresos. O sea, no lo basa en la utilidad, sino en el ingreso. Correcto. Pues bueno, 5 sobre el ingreso, indistintamente de la actividad económica. Indistintamente. Las corporaciones tributan el 5.5% del ingreso que obtuvieron en un año grabable. Ok, las corporaciones. Las corporaciones. Y cuando distribuye el dividendo ¿cuánto es la tarifa? Si es un dividendo ordinario, la tarifa sigue siendo la misma de tributación que hablábamos ahorita, que puede ser del 10 al 37%, y si es un dividendo calificado, puede ser del 0% hasta el 20%. Un poco para entender lo del dividendo estándar y lo del dividendo calificado. Yo creo una COR, pago impuesto en la COR con base en el ingreso. Facturé $1,000,000, pago $55,000. Luego resulta que mi utilidad fueron $200,000. $200,000, pues mi utilidad neta son $150,000, porque ya pagué un impuesto. Esos $150,000, cuando los distribuya, ¿cuál tipo de dividendo es? Depende del tiempo de tenencia que tenga el accionista con estas acciones para el momento de decretar los dividendos. Ok. Y es un corto periodo menor a 60 días. Vas a tener unos dividendos ordinarios que van a estar taxados pues, a la tarifa estándar, depende del bracket que caigas. En este caso que me planteas, podría ser entre el 30 y el 37%, pero si no es ese tipo de dividendo, pues sería el dividendo ya calificado, que si tuvieses una tenencia mayor a 120 días, y aquí sí estarías pues taxado en un bracket que sería del 10 o el 20%. Dani, quedó sorprendido. No pensé que la tasa de tributación fuera tan alta. Es alto. Pensé que la tasa de tributación está en un 24, un 25 tarifa corporativa. No, es una tarifa alta, pero para eso es que necesitan siempre asesorarse, sobre todo los extranjeros, con unos buenos asesores que en materia de tributación internacional para que puedan realizar una buena planeación tributaria. Además de que las tarifas sean altas, pues existen muchos costos, deducciones y pues rentas exentas como se manejan en Colombia, que también existen allá algo parecido, con lo cual podemos pues reducir
el pago del impuesto. Ok, Dani, voy a trasladarme a Roosevelt Bedford, Estados Unidos. Roosevelt Bedford, Estados Unidos, nosotros venimos y facturamos a clientes americanos, estamos en la Florida y tenemos nuevamente ingresos de $1 millón. Ese ingreso de $1 millón generó una utilidad de $200,000 y somos una LLC. ¿Cuál sería el mecanismo recomendado que deberíamos tener de tributación allá? Si estamos teniendo ingresos de fuente americana, Ajá. vamos a tributar sobre ese $1 millón que está percibiendo la empresa. Ok. Y dependiendo de la estructura fiscal que optemos o que optes tú como contribuyente dentro de los Estados Unidos, vas a tributar como LLC o como corporación. Ok. Vamos a suponer que yo me voy por la corporación porque tengo unas márgenes de utilidad muy altas. Les pago ese 5.5 que es por estar en la Florida, ¿no? Es correcto. Ahora, pago ese 5.5 y quiero traer el dinero a Colombia. ¿Quieres sacar dividendos? Quiero sacar el dividendo, vuelvo y pago por traerlos a Colombia. Correcto, porque estamos sacando dividendos. Esa es una de las connotaciones de la corporación. ¿Qué? Al momento de sacar el dividendo vamos a estar taxados. Es lo que se llama capital gains, que es el tema pues, que tiene que ver con dividendos. Ok, ahora si soy LLC, voy a pagar allá como si fuera un residente americano por esos ingresos y ya pago ahí, no tengo que pagar dividendos. Es correcto, pero como residente americano, si cumples la connotación de residente fiscal, si no vas a tributar como un no residente, pero las tarifas seguirían siendo las mismas. Ok, que puede ser hasta el 37, Es correcto, depende de la utilidad que me dé. es O correcto. sea, no termina siendo tan atractivo el país desde este punto de vista. Desde ese punto de vista puede llegar a ser muy oneroso y existen estados que son mucho más agresivos con el tema tributario. Viene una pregunta, Dani, que sé que muchos de los canales de este video van a querer saber. El famoso Delaware. Siempre todo el mundo dice, no, es que he creado una sociedad en Delaware y asimilamos a Delaware como un paraíso fiscal. Pero termina siendo más un mito. Quisiera, Dani, saber qué diferencia tiene, ejemplo, un Delaware con un estado como la Florida. O sea, ¿por qué se habla tanto de Delaware? Claro que sí, Roger. Delaware y Florida son dos estados muy apetecibles en Estados Unidos, inicialmente por el tema que estamos hablando de Florida, de que no existe un impuesto estatal, ¿cierto? Es decir, no se paga un impuesto a nivel estatal con respecto a las sociedades, pero si tenemos una corporación y tenemos un nexus económico en dicha jurisdicción, sí vamos a tener que tributar. En Florida, como lo mencionábamos, del 5.5%, en Delaware puede llegar a ser el 8.7%. ¿Qué sucede con Delaware? Que existe el tema del anonimato. En Florida es récord público, toda sociedad que se aperture la vamos a poder encontrar en internet y es récord público la información de quiénes son socios, de quién fue el agente registrado, de la sociedad donde está ubicada, cuál es su domicilio, cuál es el número de identificación tributaria federal, etcétera, etcétera. En Florida es récord público, toda sociedad que se aperture la vamos a poder encontrar en internet y es récord público la información de quiénes son socios, de quién fue el agente registrado, de la sociedad donde está ubicada, cuál es su domicilio, cuál es el número de identificación tributaria federal, etcétera, etcétera. En Delaware no vamos a poder encontrar esa información. Podemos encontrar que la empresa existe y una que otra información relevante, pero es más anónima, hay mucha información privada, que es uno de los motivos principales por los cuales es muy apetecible este estado. La gente dice que no se tributa ya, sí se tributa ya siempre y cuando tengas un nexus económico y operes en Delaware como tal, pero los extranjeros optan por realizar la apertura de sociedades en Delaware netamente patrimoniales o con fines distintos a los que sean operar en dicha jurisdicción. Ok, o sea, no es entonces el paraíso fiscal que venden, lo que venden es un anonimato de información. Como correcto. En Colombia, cuando creamos una sociedad, las cámaras de comercio tienen pues tercerizado este proceso, que es un proceso público, donde uno puede pedir todo, literalmente lo que llama uno el registro mercantil,
donde la ley ha definido que públicamente se registra ahí, y yo sé el nombre de los, no propiamente de los accionistas, pero sé el nombre de la sociedad, cuándo se constituyó, información financiera, información de actas, y pues si en la acta la colocan también puedo saber hasta los accionistas. O sea, lo que va a pasar es que en Delaware no sé nada. Correcto, en Delaware vas a saber muy poco porque toda la información es privada y Ok. solamente la poseen los socios. En Florida, la mayoría de la información es pública. O sea que en Delaware, por ejemplo, la misión que digamos de crear una offshore, soy una compañía importadora, quiero importar, pero no quiero revelar propiamente quién es mi proveedor internacional, aunque eso pues, al final todo el mundo eso se puede dar de otra forma, pero partiendo de ese básico hecho, ahí es donde sí me sirve y digo, creo una sociedad en Delaware, anonimato total, es la que le compra a mi proveedor en China, en Europa, en Estados Unidos y le vende a Colombia. Como no tiene operaciones en Estados Unidos, no pagaría impuesto de renta. Correcto, porque tendría la cualidad de offshore. Ahora, esa utilidad que hay allá de esa offshore, si yo la distribuyo en dividendo, ¿pago o tampoco pago? Dependiendo del tipo de sociedad, ahí volvemos al mismo punto, ¿cierto? Ok. Dependiendo del tipo de sociedad. Es que todo parte del tipo de sociedad que tengamos. Vamos a poner que es una LLC. Yo lo que hago es que tengo mercancía que compro en Estados Unidos, pero la vendo a Colombia, la vendo a otra sociedad colombiana mía acá. Esa sociedad que está en Delaware, LLC, pagaría impuesto de renta cuando le saquen los dividendos. En caso tal de ser reconocida como una corporación, pues Ujú. estaría sujeto a un impuesto de dividendos al momento de traértela para Colombia. De otra forma, pues no estarías tributando en Estados Unidos como tal porque eres una offshore. Ok, pero es decir, la LLC no pagaría el dividendo, Correcto, pero la Core sí pagaría el dividendo. correcto, porque está sujeta a impuestos corporativos, entre eso el impuesto a los dividendos. La LLC no pagaría el dividendo, Correcto, pero la Core sí pagaría el dividendo. correcto, porque está sujeta a impuestos corporativos, entre eso el impuesto a los dividendos. Dani, yo tengo una inquietud ahí. Pues tremenda estrategia, pero ¿quién optaría por crear una Core? Muchos de los casos dicen que las corporaciones están tributadas, pues tributan más que las LLCs o están taxadas el doble. Inclusive también sucede lo contrario, las LLC en ciertos casos, te comento, están sujetas también a doble tributación en el caso de las LLC de un solo miembro. Ok. Digamos que eres un freelancer, eres un contratista y estás pues percibiendo ingresos de cuenta americana, vas a Ok. tener que tributar dependiendo del bracket en el que te encuentres, ya sea del 10 o el 37%. Y además de eso, como estamos tributando en cabeza de persona natural, un formulario anexo, como lo hablamos anteriormente, vamos a tener que pagar un impuesto que puede ser también del 15.5% aproximadamente, que se le llama el famoso Self-Employed Tax, que es un impuesto que tiene que ver temas de seguridad social, Medicare y demás. Entonces, depende también del escenario, tenemos que analizar muy bien antes de optar por la estructura societaria y también por la estructura tributaria para no caer en esos escenarios donde vamos a tributar doble, ya sea como LLC o corporación. Ok, sí, pero en todos los escenarios pareciera que la Core siempre es más costoso. Muchas personas hoy son contratadas directamente por Estados Unidos. Empresas americanas, voy a poner el ejemplo típico, empresas de desarrollo. Roger Román, vamos a suponer que es un desarrollador, yo soy periodista fiscal, pero vamos a suponer tecnológico. En esos desarrollos que cobro allá y me gano un salario de $10,000, me consignan a mi cuenta, ojo, hoy no estamos hablando de impuestos en Colombia. En esos desarrollos que cobro allá y me gano un salario de $10,000, me consignan a mi cuenta, ojo, hoy no estamos hablando de impuestos en Colombia. ¿Qué pago yo en Estados Unidos? Yo no vivo en Estados Unidos, solo que me pagan desde allá. En este caso no tendrías que tributar en Estados Unidos porque tu ingreso lo estás percibiendo en Colombia, indispensablemente de que venga de fuente extranjera. Ok. Tributarías en Colombia como tal. ¿Qué pasa con la empresa que te está pagando en Estados Unidos, que le está realizando el pago? Estarías sujeto como tal Ajá. a tributar en Colombia. En Estados Unidos no tributaría. No pagaría nada en Estados Unidos. No Correcto. me harían retención en la cuenta. No, ¿por qué? Porque tenemos que tener presente que al momento de transar con un país extranjero, en Estados Unidos se ve obligado, fiscalmente hablando, a enviar unas formas, en este caso tuyo, se llama la forma W8BN, que es para poder saber qué tipo de contribuyente es Roger Román y saber si en la jurisdicción en la que te encuentras existe una doble imposición o si hay lugares a hacer retención, ¿cierto?
Vale, pero en este caso, indistintamente el estado donde esté esta empresa, cuando me pague, no me va a hacer reducción. Es correcto.